Me parecía que en ese momento en que se iba Alfonsín, empezaba a sintetizarse su vida. Sentí que se murió un pariente. Me acuerdo que fue un shock fuerte. El 31 de marzo de 2009, la noticia de la muerte de Raúl Alfonsín conmovió al país. Una multitud se acercó al Congreso, donde velaban sus restos para darle su último adiós. Me emocionó mucho ver a chiquitos que no sabían quién era Alfonsín yendo con sus padres. Me pareció que ahí había un germen de democracia y de legado democrático ciernes, ¿no? Con Alfonsín muerto, de golpe hubo como una valoración de la gente y también de algunos políticos. Hay que garantizarle al pueblo argentino que no vamos a fracasar. Y la única forma de no fracasar es si logramos concretar una democracia. Ha habido una tergiversación de la figura de Alfonsín, ese recorte, digamos, una imagen como de estampita, el padre de la democracia, que no hace honor al gallego chinchudo y combativo y peleador que Alfonsín fue en sus mejores momentos. A mí me gusta mucho el Alfonsín cabrón, enojado, el Alfonsín que se dio el lujo de darle pelea a las corporaciones. Y observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Raúl Alfonsín asumió su mandato el 10 de diciembre de 1983. Fue el primer presidente constitucional, luego de 7 años de una dictadura militar que dejó al país económicamente devastado y con un saldo de 30.000 personas desaparecidas. Durante su gestión, se abocó a la tarea de consolidar la democracia, restituyó todos los derechos políticos y sindicales, promovió el respeto por las instituciones, creó la CONADEP con el objetivo de documentar casos y pruebas de violaciones de derechos humanos durante la dictadura e impulsó el juicio a las juntas militares. Queda la historia por los juicios a las juntas militares, a los comandantes de las juntas militares, creo que es un hecho histórico. Desconoce la ley de autoamnistía dictada por los militares. Vinieron a decirnos que traían la paz y nos metieron en la guerra y en una represión atroz e ilegal. La idea de Alfonsín era, digamos, impedir nuevos golpes militares. Y para eso, digamos, someter a proceso a la junta militar que había conducido el último golpe militar. Jorge Rafael Videla, a la pena de reclusión perpetua. Es muy difícil encontrar ejemplos tan contundentes de una democracia juzgando los crímenes de la dictadura cuando los militares todavía eran un factor de poder. Porque cuando Alfonsín dio pasos a favor de la justicia y de los derechos humanos, era difícil y todavía picaban las balas cerca. Lo que él no tuvo fue una empatía con las víctimas de la dictadura. No se puede de ninguna manera dejar de reconocer todo lo que Alfonsín hizo. Pero esta falta de empatía, esta falta de sensibilidad para el dolor de las víctimas, explica por qué él pudo tan fácilmente borrar con el codo lo que había escrito con la mano. Uno compraba todo eso, iba a votar y decía, bueno, por fin ahora tenemos otra vez un atisbo de democracia. Y con Alfonsín fue la última gran desilusión adulta de mi vida. El último golpe a la quijada, ¿no? Donde ese día yo recuerdo estar en mi casa tomando mate y de pronto como una especie de fogonazo interior, recuerdo que dije, me caí del catre. Después vinieron de la mano del propio Alfonsín la obediencia debida, el punto final, las concesiones que fue otorgándole a los militares que se levantaban contra su gobierno. ¿Se lo puede explicar? ¡Se acabó la dictadura! El oficial a quien identificamos, no estamos haciendo nada. A pesar de que no tiene el cargo, está cargado con granadas, con un arma larga y lleva un chaleco antibalas. La cara. Aquí, lleva la cara pintada. Hubo muchas presiones militares y Alfonsín había prometido que iba a haber un proceso amplio de justicia y que había igualdad ante la ley.
en el discurso público, pero en las negociaciones con los militares les prometía permanentemente que el universo de personas juzgadas iba a ser muy limitado, muy acotado. No pudo seguir sosteniendo un discurso público con el otro discurso reservado. Y ahí se produce, digamos, los alzamientos militares. Los hombres amotinados han depuesto su actitud. ¡Felices Pascuas! La casa está en orden y no hay sangre. Las Fuerzas Armadas opusieron resistencia y para frenar la amenaza, Alfonsín pactó con los sublevados y dictó en 1986 la Ley de Punto Final y un año después la Ley de Obediencia Debida. Creo que el día que murió Alfonsín muchos le perdonaron sus errores y empezaron a surgir en el silencio del duelo la elocuencia y las buenas intenciones de un hombre que llegó al poder y que se jugó, bien o mal, como pudo, para que el terreno volviera a ser el de los derechos humanos. Hay serie histórica desde 1810 a la fecha en la que hayamos vivido una inflación como esta. En un primer momento, intentó aplicar la política económica histórica de su partido, pero la inflación ascendió al 625% anual en 1984. Muere el peso, nace el austral. Un dinero fuerte y sano que no arrastra consigo la carga de la inflación. Para hacerlo simple, elimine 3 ceros de los pesos actuales. Su apoyo es decisivo. Para ganarle a la crisis, el país necesita de los argentinos. Con el Plan Austral, diseñado por Juan Zurruy, en un principio logró estabilizar la inflación, pero en 1987 los precios volvieron a subir sin control. Termina implementando un plan económico, la economía de guerra. Creo que muchos le perdonaron los errores económicos el día que se murió. Yo escuchaba gente que de pronto había olvidado el desastre del Plan Austral y no es que recordaba a Alfonsín, recordaba la esperanza. En 1988 intentó una solución con el Plan Primavera, pero no lo logró. Se desencadenó la hiperinflación y el candidato opositor, Carlos Menem, triunfó en las elecciones presidenciales. Siguen los disparos, ahí va la policía, como apoyo logístico del helicóptero. Finalmente, una ola de saqueos lo obligó a adelantar la entrega del poder 6 meses antes de lo previsto. No se ha habido de la mejor forma, pero creo que el tipo logró algo por ahí que muy pocos políticos logran, que la gente lo ve como un tipo honesto. Un tipo con el que uno se enojó, puteó, saludó, aplaudió, le agradeció, se volvió a enojar. A mí me parece que fue un tipazo, Alfonsín. En ese silencio final de la muerte, reverdecían por ahí las palabras más inspiradoras de un líder político y que ese silencio era elocuente, poniendo en perspectiva lo mejor de sus mensajes y de sus intenciones a pesar de sus errores. Y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. El sonido viejo del tango me gusta. Es uno de los grandes inventos de este país y como siempre inventado desde los márgenes y desde la mezcla. El tango es un abrazo y cuando te arrastra el bandoneón te mete por esos costados. Una propuesta poética interesantísima y de alta poesía. Es la música de fondo de mi vida. Para mí el tango somos nosotros. Aunque yo he descubierto que el argentino nunca canta entero un tango. Siempre por la mitad y no sabe más cómo sigue. Rasguña, bandoneón, mi coronado, pero no, si me pongo a cantar ahora. ¿Te canta un par de tanguitos? Al tango se lo baila, se lo escucha, se lo canta.
se lo siente en todos los puntos cardinales del planeta, más allá de las fronteras culturales e idiomáticas. Por este motivo, el 30 de septiembre de 2009 fue declarado por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Creo que el reconocimiento cultural nos hermana, por lo tanto, si el tango es patrimonio de la humanidad, lleva esa semillita de nuestra identidad hacia otros confines y logra que el abrazo del tango tenga otras formas. Yo giré con la compañía de Tango por Dos, que fuimos a Italia, estuvimos en Londres y vi cómo se veía el tango. Les encanta y les parece muy sensual y sexual. Se ha convertido en un patrimonio con toda la cosa de la cosa foresport y la recuperación del baile. Genera como pasión. Hay escuelas de tango por todas partes, en Tokio, en Nueva York. Para mí el tango en el exterior es como cantar en Argentina. El lenguaje es el mismo, en la lengua no. Yo te decía que el tango está asociado a lo sexual y el tango se lo ve internacionalmente como una música argentina. El tango nació en el Río de la Plata gracias a la fusión de distintas corrientes migratorias que provenían de los más dispares lugares del mundo. Y a través del tiempo se constituyó como un ícono de la argentinidad. No se puede explicar sin el componente negro, sin el componente tano, sin el componente alemán, sin la inmigración. Trasciende por una cuestión que tiene que ver más con lo visceral, lo social, lo erótico y las pautas que propone, que tiene que ver con el abrazo, con el encuentro, con el otro, con el no narcisismo. A pesar de que nació en las barriadas y por ahí como danza que replicaba las peleas entre compadritos, el tango no deja de ser un abrazo. Como todas las mejores producciones y más originales de nuestros países, ese viene de la marginalidad. Creo que el tango toca la fibra melancólica que tenemos. No respeta ninguna esencia, no responde a ningún modelo externo, sino que es el producto genuino de un tuco, de un caldo que se produce en este lugar. Es una música absolutamente original. Todas las ventanas de los edificios se iban prendiendo de a poco y la gente empezaba el tarán, 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 increíble. Se escuchaba pa, pa, pa. Se desnudó la incapacidad de un sistema. El reclamo a los bancos. Un enojo momentáneo histérico porque nos tocaban la guita. La gente golpeándose. Quedó como muy expuesto a la mentira. Había mucha gente como intentando por Diagonal Norte llegar a la plaza. En contra de la crisis económica con sus cacerolas. Con el tiempo se transformó en un símbolo y un poco en el resumen de lo que fue el 2001, ¿no? Renuncia Fernando de la Rúa. El 20 de diciembre de 2001, con la renuncia del presidente Fernando de la Rúa, tras los violentos incidentes posteriores al cacerolazo de la noche anterior, la Argentina entró en una nueva fase de su crisis, en la cual tuvo 5 presidentes en 13 días. El cacerolazo fue el corolario de un conflicto que arrancó con la renuncia del entonces vicepresidente Carlos Chacho Álvarez el 6 de octubre de 2000 y explotó en la noche del 19 de diciembre de 2001, cuando el país entero se manifestó contra la vigencia del corralito bancario dispuesto por el ministro Cavallo. Los cacerolazos tienen un prólogo que tiene que ver con la incapacidad de la Rúa de entender el poder